Bienvenidos todos a esta transmisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Silvia Oropesa y mi compañero es Marco Antonio Moreno. Me gustaría un poco, antes de iniciar, hablar de quiénes somos, ¿no? Y vamos a permitirnos leerles una semblanza de quiénes somos. Marco, el doctor Marco Antonio Moreno Melo, su mundo se ha desarrollado alrededor de la salud, el bienestar físico. Él es profesor de Educación Física y Deportes en la Escuela Militar de Educación Física y Deportes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, con la especialidad en natación de alto rendimiento, es quirofísico, médico naturista, médico alternativo, maneja la medicina tradicional china, es bioprogramador mental, tiene maestría Reiki en Reiki Usui amplificado, es sanador pránico. Sobre todo es investigador de la mente y doctor en metafísica. Ha realizado estudios en México y en Europa. Ha trabajado como terapeuta alternativo por más de 20 años y su compromiso con la salud física para eliminación del dolor siempre ha sido lo que lo motiva. Ella es Silviana María Oropesa. Su vida se ha volcado a la educación y a la formación de seres humanos de forma integral. Es diseñadora industrial de la UAM Xochimilco, con 2 maestrías, una en diseño de envases y embalajes y otra en formación docente. Durante más de 30 años ha impartido clases en la Universidad Autónoma Metropolitana, además de dar clases a nivel nacional e internacional en varias universidades. Es autora de 5 libros y más de 60 artículos, tanto en español como en inglés. Y su ánimo de completar sus conocimientos en pro de la mejora de la calidad de la vida la llevó a incursionar en la parte humana y espiritual de las personas. Es bioprogramadora mental, tiene maestría Reiki Usui amplificado, es sanadora pránica, investigadora de la mente y doctora en metafísica. Ha realizado estudios en México y en Europa. El poder valorar a cada ser humano como un ser de luz especial es lo que la motiva a transitar en este camino y la sanación con mucho amor. Pues nosotros somos quienes hoy estamos encargados de dar e impartir este curso, que se llama Cómo eliminar el ego. Empecemos por saber qué es el ego, ¿les parece? Nos parece bien. En latín, la palabra ego significa yo. Y quisiéramos empezar por ahí. Este es un taller en donde queremos que ustedes también sean parte activa de él. En el chat pueden ustedes ponernos sus comentarios y de esa forma podemos tener una vinculación de allá para acá. En esta primera parte queremos que ustedes hagan un ejercicio. Descríbanse, díganos quiénes son ustedes. Anótenlo en una hoja. Ojo, esta hoja no la destruyan ni nada por el estilo. Guárdenla para todas las sesiones del curso. Estas sesiones serán 4 en 4 videos que vamos a estar transmitiendo con ustedes. Entonces, primera parte, descríbanse reescribiendo la pregunta de ¿quién soy yo? Y bueno, ustedes nos van a poder decir, así como ahorita nosotros se lo pudimos expresar, quiénes somos nosotros. ¿Por qué empezaremos de eso? El ego es yo. ¿Qué es en sí el ego? Es, es un proceso mental, es una cadena de ideas. Hablar de él es como algo externo, es un recurso de un aprendizaje. ¿De dónde? De toda la vida. Vamos aprendiendo qué es el ego a partir del día que nacemos y empezamos a recorrer este camino que llamamos vida y aprendemos un montón de cosas de quién soy yo, una versión de ese ser que suponemos ser, ¿no? En donde, bueno, todos estos pensamientos tienen un efecto. Así es. Todos estos pensamientos tienen un efecto y básicamente es un producto de estado mental. Cada vez que nosotros proyectamos el ego, estamos tratando con nuestra parte lógica, con nuestra parte que nos hace entender que 2 más 2 es igual a 4. Esa es la parte mental.
la parte lógica. Pero esta parte nos ayuda, o más bien nos induce a tres cosas. El ego provoca que a nivel mental nosotros estemos manejándonos desde la culpabilidad, desde el miedo y por lo tanto a ser víctimas o victimarios. Esto es muy importante porque generalmente cuando se habla de ego, el ego siempre se ha tipificado en el hecho de que yo Yo soy soy. mejor que tú, yo soy el mejor de todos, pero únicamente se establece en esta parte. Pero la verdad, el ego es algo mucho, muy interesante y sobre todo que en esta clase y en las que vienen va a haber cosas muy reveladoras, muy interesantes. El ego es la piedra fundamental de esta sociedad. El ego es lo que nos permite saber quiénes somos, la parte individual. Nos hace que nos peguemos etiquetitas. Por lo tanto, que creamos que somos individuos y que yo no tengo nada que ver con él, ni con ustedes, ni con nadie. Yo soy única, ¿no? Y no hay nada que nos una, a menos de que, bueno, efectivamente creemos que solo las uniones se dan porque son mi familia, porque son mis amigos, y fíjense lo que estamos diciendo, porque son mi pareja, porque son mis compañeros, porque son algo mío. Y entonces empezamos con esta parte que decía ahorita Marco, de este estado mental en el cual nos encontramos, en el cual creemos que todo lo que es, existe tiene dos relaciones, o es mío o no es mío. Y por lo tanto, ya creemos que yo estoy separado de los demás, ¿no? Van a decir, pues sí es cierto, ¿no? O sea, cada quien somos individuos, ¿no? Así es. Pero el ego realmente nos hace pensar que existe esta separación en un nivel muy profundo, ¿eh? O sea que nos separamos de la parte más importante de la creación. Llámenle como ustedes quieran. La creación, la unidad, Dios, el universo, la energía que nos une, realmente hace esta separación. Cuando yo creo que cada individuo es uno, dejo de vislumbrar esta unión completa, esta unión del todo, esta unión en donde podríamos entender que yo soy parte del universo, que Marco es parte también del universo, que ustedes son parte del universo. Y si todos somos parte del universo, entonces es una unidad distinta. Si yo soy un pedacito de este rompecabezas, entonces yo no soy solo yo y mi energía no solo se mueve con mis decisiones, sino con las decisiones del universo. Si yo empiezo a intuir que hay algo más que el solo yo y hay un yo supremo, entonces empiezo a entender que el ego es creer que yo solo me manejo y me gobierno sola, ¿no? Así es. Que esto es parte de lo que estamos viviendo y conocemos como la dualidad. Así es. La dualidad, recuerden que es energía y materia. Esta es la dualidad. Y la dualidad nos lleva a entender que entonces todo es dual. Si hay bueno, hay Hay malo. malo. Si hay alto, hay bajo. Siempre vamos a encontrar una contraposición. Si yo soy bueno, él es malo. Si él es malo, yo soy más malo. Entonces, en esta dualidad que nos empieza a hacer esta separación del ego, recuerden que estamos hablando que la separación es de algo más profundo. Ujú. Esto nos lleva a una situación, digamos, tan elevada como lo divino. Y entonces cuando hablamos de separación, precisamente es separarnos del Creador. Y esta separación hace que nosotros entendamos que somos totalmente individuales. Por lo tanto, cada vez que esto va sucediendo, entonces
como es dual, siempre vamos a encontrar la contraparte. Si yo soy bueno, ¿tú por qué eres malo conmigo? ¿Por qué me tratas mal? Y entonces caigo en la víctima. Y cuando de pronto tomo un poco de aire, entonces de víctima paso a ser victimizador. Y entonces viene el desquite. Ya me hiciste, ahora te voy a hacer. Ya me hiciste sufrir, ahora vas a sufrir más. Esto es lo que llega a ser con nosotros, lo que es el ego. El ego en un principio lo que llega a provocar es hacernos entender que somos seres encarnados, que somos personas. Que esto que tenemos es un traje, pero no me refiero a este, me refiero a esto que es la dualidad, que es la parte de la materia. Y entonces yo me puedo identificar en un plano físico precisamente a través del ego. Sin embargo, el ego ya dijimos que es un estado mental. Y este estado mental nos conlleva a estar dentro de la vivencia de las emociones. Esto de las emociones es un tema también muy extenso. Probablemente también demos una introducción de esto. Sin embargo, bueno, cada vez que nosotros estamos en el ego, nos estamos separando del creador. Y por lo tanto creemos que somos seres individuales. Como dijo al principio Silvia, pues individuales, claro, o sea, no estoy Estoy pegado. pegada. Sin embargo, recuerden que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y entonces, si nosotros tenemos algo de energía, pues obviamente esto nos conecta con todos los demás, no nada más lo externo. Y el ego lo que provoca es esto, estar buscando desde afuera. Todo lo que queremos buscar nosotros está afuera. Y todo lo que queremos buscar hasta hoy en este camino nos lleva a partir de ser cuando yo tengo. O sea, yo tengo lentes, entonces ya soy una mujer con lentes. Yo tengo celular, entonces yo soy una mujer con celular. Yo tengo un título, entonces soy una mujer con un título. Yo tengo un trabajo, yo tengo una familia, yo tengo un marido, y así me voy poniendo etiquetas. ¿Sí se van entendiendo? De hecho, pues iniciamos con nuestras propias etiquetas, ¿no? Eh, y cuando empezamos a pensar que eso es lo que somos, dejamos separadísimo lo que somos como humanidad. De hecho, hablamos de la humanidad como un todo cuando no lo entendemos como un todo. O sea, pareciera que la humanidad es allá, la humanidad, los seres humanos, ¿no? Pero cuando ya pensemos que toda esta masa de seres humanos realmente es una masa compleja que nos une a todos, entonces dejamos de ser yo, Silvia, el Marco, si no somos un todo. Cuando echamos la culpa a la humanidad, a los dirigentes, a los otros, de que el planeta esté como está, no estamos entendiendo que cada uno de nosotros estamos formando un pequeño eslabón para que esto sea lo que es hoy. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros puede moverse hacia otro lado y hacer que esta maquinaria camine y cambie, ¿no? Así es. Y creando, y si dejamos de creer que esto que creemos que es real y que nos ha dado una identidad, entonces cuando dejamos de creer esto, empezamos a entender esta separación y volvemos a entender la unidad. Fíjense que cuando siguen experimentando esa sensación de que solo lo que está explicado desde la ciencia es real, entonces le estás generando todavía más raíces a tu ego, ¿no? Y entonces crees que no eres perfecto, porque la perfección no existe, cuando en realidad nosotros somos unos seres humanos perfectos, ¿no? Esto es algo que probablemente sea difícil de entender al principio nada más. Posteriormente ya se va entendiendo más. Cuando entonces crees que eres individual, cuando en realidad eres una unidad, Así es. ¿no?
Oh, sí. Fíjense bien. El ego nos hace entender que somos lo contrario. Acuérdense que estábamos hablando de una de la dualidad. dualidad. Entonces, si yo entiendo, o más bien, si yo parto del sentimiento del amor y del amor entiendo que es todo aquello que me une con la gente, entonces ya estoy viendo desde afuera y por lo tanto empiezo a tener miedo. ¿Miedo por qué? Si doy amor y no me lo regresan, si amo y no me corresponden, si amo y me Me traicionan. engañan. Exactamente. Entonces ahí estamos viendo la contraparte. Y entonces eso hace que de la unidad pasemos a la multiplicidad. Multiplicidad porque entonces empezamos a ver todo afuera. Todo lo que yo necesito Está afuera. está afuera. Y por lo tanto, empiezo a caer en esta separación, en donde yo considero que yo no soy eterno. Por lo tanto, soy mortal. Tengo un tiempo definido. Simple y sencillamente termina mi tiempo y ahí se Ujú. termina todo. Eso es. Fíjate que me gustaría comentar algo una definición que me encantó de Albert Einstein. Decía que a mayor conocimiento, menos ego. A menor conocimiento, más ego. La gente que tiene, y ojo, aquí hablaré específicamente del conocimiento metafísico, Ujú, del conocimiento interno, de conocerme, del conocimiento del yo, del conocimiento de la parte espiritual. Cuando yo empiezo a conocerme más a mí, cuando yo empiezo a conocer más la espiritualidad, cuando yo empiezo a entender más la metafísica, cuando yo empiezo a pasar los límites de lo que es el sistema, entonces mi ego se va desapareciendo, disolviendo y empiezo a entrar más en la unidad, entender más que yo no soy un individuo, que eh, soy parte del todo, que yo no soy solo esto y esto, que soy más allá del cuerpo y por lo tanto dejo de ser mortal. así es. Por lo tanto, el ego es muy importante entender que no hay que atacarlo. Mm, mm, No es el enemigo, ¿eh? mm, mm. Simple y sencillamente hay que observarlo, entenderlo y posteriormente abandonarlo. Nosotros Sí, explicamos algo muy pero interesante. siempre Dime. y cuando desees hacerlo, ¿eh? O sea, tampoco es una invitación a que lo abandonen, porque a lo mejor dicen, si, si, si yo dejo de tener todas estas etiquetas, entonces, ¿quién soy? Hay gente que no quiere dejar de ser específico lo que es, ¿no? Y, por ejemplo, en esta pandemia, hay quien está bien, bien ligado a que quiere que regresemos a lo que éramos antes, Sí. porque ahí eran, ¿no? Entonces, cuando los enfrentan a un mundo en donde solo tengo que estar hablando a través de una pantalla y ya no tengo el poder de ser y me vuelvo una imagen más en Internet y dejo que mis ideas fluyan ahí, me encuentro en crisis, ¿no? Entonces, eso es una decisión de ustedes particular. Este cursito que vamos a dar de 4 días, la idea es reflexionar, mover, hacer que ustedes conozcan por lo menos y ustedes definan si lo toman o lo dejan. Incluso hay una parte que hemos dado en algunos otros cursos que se llama la ley elástica. Ujú. Es como decir, esta es mi norma completita, pero de esta norma completita, ok, sí me gusta ser feliz, pero a veces no, ¿no? Sí me gusta sentir amor, pero a veces necesito que me digan que me quieren, si no, no doy amor. Sí me gusta, este, sentirme libre, pero siempre y cuando esté atadita a alguien, ¿no? Sí. O yo soy imparcial, yo no me meto, pero a veces critico, porque no me Poquito. gusta, pero es un poquito, ¿eh? O sea, a eso le llamamos como la ley elástica. Sí, sí, pero no siempre, ¿eh?
Entonces, conforme vamos avanzando, vamos viendo que ese no siempre, pues, nos va dejando en esta parte dual, ¿no? Sí, pero poquito. Sí, pero hoy no, ¿no? Porque, pues, hoy tengo comida y yo soy y es mi cumpleaños y soy el centro de Claro, es una atención, excepción, o ¿no? sea, siempre lo hago, o sea que te vale que lo haga hoy. Sí, entonces, bueno, Entonces, no. Bien, pues entonces, obviamente, ya entendimos que lo que hay que hacer es observar, entender y abandonar, si es que lo deseas. Y esto, por lo tanto, pues nos lleva a que cada uno de nosotros elija experimentarlo, ya sea quedarnos o experimentar quién eres verdaderamente, tu verdadero ser. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que a final de cuentas el ego es una elección, porque es un proceso mental. y como un proceso mental, puedes quedarte a vivir en él, ¿no? Este proceso mental te permite quedarte a vivir ahí y ser así, o sea, vivir hasta el último día de tus días, así pensando que inclusive cuando mueres, ahí se acaba todo, Así ¿no? es. Hoy en este curso lo que estamos intentando decirles es algo que citaba Alvin Toffler, que nos encanta porque dice, hoy el que no evoluciona es el que no entiende que para poder aprender lo nuevo hay que desaprender lo aprendido. Para volver a aprender. Y entonces, ¿qué hemos aprendido hasta hoy? Pues que para poder ser alguien en la vida tienes que estudiar, que para poder ser alguien en la vida tienes que tener cosas, ¿no? Así es. Debes de llenarte de etiquetas. Soy el doctor. Soy el que paga. Soy el que tiene. Soy el que dirige. Soy el que protege. Soy el que provee. Soy el que acomoda, el que organiza. Y si no tienes ese tipo de etiquetas, obviamente tu ego empieza a desaparecer. Y entonces empiezas a decir, y esto es mío, y esto también es mío, y esto es mío, y esto es mío, y este es mío, y todo es mío, ¿no? Así es. Y entonces, no solo las cosas, sino también las personas y las situaciones, las conviertes en tuyas, para entonces tu ser. Hay quien se presenta cuando le preguntan, ¿y usted quién es? Ah, la esposa de, ¿no? Tiene un sentido de pertenencia. Sí, y ahí vamos entre, o soy víctima o soy victimario, ¿no? O sea, yo pertenezco o me pertenece, ¿no? Así es. Este juego generalmente es algo muy cotidiano, porque muchas veces se dice que si no tienes sentido de pertenencia, entonces ¿Qué estás solo. tienes? Ujú, no tengo nada. No soy de alguien, no tengo a nadie, estoy solo, nadie me quiere. Y entonces vuelves a caer en el aspecto de la víctima. ¿Y todo para qué? Precisamente para empezar a crear ese egocentrismo, para que entonces la gente voltee a verte. Y bueno, esto seguiremos platicando. Entonces, si nosotros empezamos a liberarnos de estos obstáculos llamado ego, que nos impiden experimentar quiénes verdaderamente somos, obviamente empezaremos a sentirnos mejor. Porque entonces ya no vamos a ver que la situación es buena o mala. Simple y sencillamente es una situación que está y que se tendrá que experimentar y posteriormente soltar, precisamente para no sufrir. Y fíjate, Marco, que ahí está algo bien apegado al ego, el necesitar, Ujú. ¿no? Cuando empiezo a entender que no necesito etiquetas para ser, entonces empiezo a desprenderme, ¿no? Y cuando me desprendo de todo, ¿qué creen que queda abajo de todas esas etiquetas? ¿Qué se pueden imaginar? Me desprendo de soy la mujer de pelo largo, me desprendo de soy solo carne y hueso que este,
ha de morir y comerse los gusanos, ¿no? Me desprendo de la vida es única y hay que vivirla porque no hay más, ¿no? Exactamente. Me desprendo de, de todo lo que necesito, ¿no? ¿Y qué es lo que queda entonces? Lo que realmente soy. Lo que realmente somos. Y en eso de realmente somos, es empezar a entender que somos un rompecabezas lleno de partes, en donde todo lo que ustedes ven en este planeta forma un todo, una unidad. Así es. Más allá del gabacito que está aquí, ¿no? El gabacito. Todo aquello que nosotros entendemos como materia, como cuerpo físico. Todo aquello que es tangible, todo aquello que podemos ver. Y el ego nos ayuda a pegarnos a esta parte. Si yo lo veo, lo creo. Y si no lo veo, no No lo lo creo. creo. Pero entonces, algunos ejemplos que ponemos. Si no lo ves, no lo crees. Ok. Habrá algunas personas que ya nos ha tocado en otros cursos que la gente cuando empieza a escuchar dice, es que no te creo. Hay algo que no me deja creerte. Y entonces les decimos, ok, si tú no puedes entender, no te entra la idea de que no nada más somos tangibles, que somos materia, les preguntamos, ¿tú conoces el horno de microondas? Sí, claro. Ok. Ujú. ¿Y has visto alguna vez las ¿Las microondas? microondas? Ah, No. no. Entonces, ¿cómo crees en el microondas? Bueno, es que veo los resultados. Ok. No ves las microondas, sin embargo, estás viendo el resultado que provocan en un horno casero. ¿Has visto los rayos X? ¿Alguna vez has visto los rayos X caminar por la calle? Pues no, ¿verdad? ¿Te has cruzado con ellos? Pues tal vez en alguna radiografía. Sin embargo, precisamente no han visto los rayos X, pero sí han visto los resultados precisamente por las radiografías. Entonces la pregunta es, si todo aquello que no ves no lo crees y sin embargo en esta dualidad hay muchas cosas que no ves, ¿por qué crees en ellas? ¿Por qué crees en el teléfono celular Ujú. o en internet? O sea, si no existe, yo nunca he visto que de aquí haya nada tangible que haga que yo pueda escribir algo y alguien muy lejos, lo pueda ver, ¿no? Así es. Entonces, esta parte lo que nos lleva es a entender, pues que precisamente esta parte que nosotros no vemos, eso se explica como energía. Y nosotros somos energía. Nosotros, para poder funcionar, necesitamos de esta energía eléctrica. Sí, no tenemos cables, no tenemos conectores. Sin embargo, hay veces que llegas y tocas a alguien, Sí, ay, sí, sí. me diste toques, qué corriente eres. ¿Ok? Quiere decir que entonces cada una de nuestras células debe de contener cierto mini voltaje para que pueda funcionar alrededor de 70, 76 milivoltios. Esto es porque nosotros generamos esa energía eléctrica. Por eso es que a veces nos podemos dar toques. Entonces, si nosotros somos energía y, por ejemplo, el microondas o los rayos X, que es otro tipo de energía, a final de cuentas recuerden que la energía solamente se puede transformar, no se puede destruir. Por lo tanto, eso nos hace estar dentro o entender que somos parte de esa energía. Ustedes, como nosotros, tenemos energía. Y eso, de alguna manera, nos conecta. Aunque no nos conozcamos, aunque Ujú. físicamente no estemos frente a frente, tenemos algo que de alguna manera nos identifica. Y esto es a través de la energía. Y esto es lo que estábamos explicando. El ego lo que hace es olvidar esa parte. Y únicamente lo que vemos es lo que creemos. Por eso es que el ego nos hace estar en el lado de la víctima. Cuando no me entienden, es que
no me entienden, obviamente no me creen, no me quieren, me hacen a un lado, yo sufro mucho, ¿cómo es posible que si yo les pongo atención, ustedes no lo hagan? Y eso nos lleva a 3 elementos que queríamos hablar. En menor o mayor medida, todos hemos caído en estos 3 puntos, ¿no? El ser ególatra, o sea, amarme tanto a mí mismo que no me importen los demás, ¿no? Así es, porque aquí recuerden que estábamos hablando que de la unidad pasábamos a la individualidad y por lo tanto nos creemos hechos a mano. Dueños de todo, ¿no? Sí, así es. Entonces, amarme a mí mismo tanto que no me importen los demás, podría ser, el ejemplo de las mamás que chantajean, Ujú. ¿no? De eso que hemos escuchado por ahí, ¿Alguna ¿verdad? vez? Una ¿No? O sea, viabilidad. es un ejemplo. O sea, me siento tan importante yo que de alguna manera eh, trato de llamar la atención de los otros por medio de las enfermedades o por medio de alguna otra cuestión. Es que conociste primero mamá que pareja, ¿no? Y entonces yo soy más importante que el otro, ¿estamos de acuerdo? Y de ahí pues va desde pequeñas cositas hasta grandes, grandes cosas, ¿no? Este, un ejemplo que se me ocurre como muy fuerte a nivel mundial podría ser Hitler, ¿no? Que creía que era Dios, ¿no? O sea, creía que él podía decidir quién podía vivir y quién no, ¿no? Se amaba a sí mismo mucho más que a cualquiera, ¿no? También podríamos hablar de los egoístas, Así ¿no? es. El egoísta es aquel que única y exclusivamente piensa en sí mismo y no piensa en nadie. Piensa que él es el ombligo del mundo y que todo se mueve alrededor de él, que él es el centro y que por lo tanto es el único que merece, es el único que tiene, es el único que puede hacer, es el único y es aquel que dice, yo te puedo salvar. ¿Le suena? Aquel que dice, es que sin mí no eres nadie, sin mí no vas a poder vivir. Ese es el egoísta. Y estamos hablando acerca precisamente de que el ego lo tiene, pero Grande. grandísimo. Otro de ellos es el, Me gustaría comentar a algo ver, que es importante, fíjense. Eh, en algún otro curso también lo hemos comentado. Cuando decimos que alguien tiene mucho miedo a la muerte, está hablando, esa cantidad de miedo que tenga es igualititito al egoísmo que tiene. Van a decir, no, ¿cómo crees? Sí, fíjense, cree que es tan importante su vida que nadie va a poder vivir sin él. O al revés, le otorgo el poder al otro, mi pareja, mi hijo, mi mamá, mi papá, de ser tan importante en mi vida que sin él no puedo vivir. Y eso es un egoísmo, ¿no? Es un acto de egoísmo puro, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a pensar en esta parte de la muerte, mmm, yo podía decirles que sin egoísmo, creo que si yo no existiera, todos los que están alrededor de mí vivirían y vivirían bien, ¿no? Podrían asimilarlo fácil y seguir la vida, seguirían siendo ¿no? felices. Ujú. Y ojo, de la misma manera, si yo creo, y fíjense algo bien interesante que va ligado con lo que hemos estado diciendo, si yo creo que esto que está aquí solo es un espacio temporal de lo que realmente soy, cuando dejó de existir en este pedacito de cuerpo y de vida, sigo siendo en otro nivel, en otra frecuencia, pero seguiré siendo lo que en esencia soy, no las etiquetas que me pongo. De tal manera que mi conexión con quienes amo seguirá existiendo. Porque cuando yo recuerdo a alguien que amé mucho y que no está ya físicamente aquí, me vuelvo a conectar, Así es. ¿no? Y yo sé que ese alguien también se vuelve a conectar conmigo. Y entonces no tengo que sufrirlo por la separación física, sino sé que lo que dejó en mí, esa huella de luz que dejó en mí, sigue existiendo. Y esto viene a colación porque estábamos diciendo de la dualidad.
de lo que es energía y materia. La energía llega a la materia y como dijo Silvia, es un espacio de tiempo en el cual yo estoy transitando. Cuando termina este espacio, este cuerpo simplemente termina, pero yo continúo. ¿Por qué? Porque somos energía y esa energía la tenemos dentro. E incluso si nosotros nos midiéramos con un medidor de energía, daríamos positivo y daríamos cierto voltaje. Eso es Así muy es. interesante. Entonces, cuando yo solo soy quien cree que tengo la razón, cuando no tengo empatía con los otros, cuando no me acepto, ni acepto los cambios, cuando critico, cuando no acepto los errores, ni míos ni de los otros, cuando no crezco nunca y siempre me mantengo en las mismas ideas y de forma estática, cuando no aprendo nada, aun cuando las situaciones hayan sido difíciles en mi vida y solo las sufro, entonces estoy cometiendo una manipulación clara desde el ego, ¿no? Recuerden que el ego nos ayuda a entender que somos materia. Y al principio decíamos que obviamente tú puedes experimentar esta parte a través de las emociones, pero todas las emociones a través del ego siguen siendo externas. Recuerden que el ego es el que nos dice cómo relacionarnos con el exterior. Y por lo tanto, tengo que vivir a través del exterior. ¿Cuánta gente no vive en la adrenalina y hacen actividades que conllevan a que las tengan? Porque quieren sentir tanto que entonces empiezan a buscar cada vez más y más y más Cosas más situaciones fuertes. que sean más fuertes, que les conlleven a tener adrenalina y por lo tanto vivir en la emoción. Pero eso es algo externo. ¿Cuánta gente en esta época, en estos meses, no ha podido estar en su casa? No ha podido estar un Encerrado. tiempo encerrado, haciendo un retiro, haciendo una introspección. ¿Por qué no han podido? Porque consideran que todo lo que está afuera es su vida. ¿Y qué hay con Sí, lo que está dentro? Esta parte interna es la que tenemos que entender, así como tenemos que entender que el ego nos hace ver hacia afuera y que por lo tanto por eso entramos en la dualidad de que si nosotros somos energía, si nosotros somos algo más que cuerpo, entonces me hace sentir que tengo un periodo de vida y que por lo tanto cuando termine este periodo ya no hay más. se acabó lo que era Marco, ya no queda nada. Entonces cuando nosotros vamos entendiendo esta parte, obviamente vamos entendiendo otras cosas y entonces empezamos a dejar de preocuparnos. Recuerden que el ego nos hace estar en tres estados, en el miedo, en la preocupación y caer en lo que sería víctima o victimario. En algunos cursos nosotros les decimos que el ser humano generalmente pierde el tiempo en dos sentimientos. Primero, Perdón, y se dice, sobre todo los estudios psicológicos hablan de que el 90% de nuestro tiempo lo ocupamos en pensar estas dos cosas, ¿no? el primer sentimiento en el cual nos perdemos el hoy y el ahora es el sentimiento de culpa. Por todo aquello que hicimos mal, por todo aquello que no Que nos no atrevimos a hacer, hice. por todo aquello que en determinado momento dudamos y no salió, aquello que conocemos como fracaso, y que por lo tanto nos culpamos y nos pasamos al siguiente sentimiento, a la preocupación. Uh-huh. A ese estado en el cual siempre vas a estar pensando, ¿y qué va a pasar? Esa parte del miedo, ¿no? Y entonces, obviamente, caes en miedo. Y entonces te la pasas culpándote y
te la pasas sintiendo miedo, porque obviamente el pasado lo vienes arrastrando, no puedes trascender, y entonces eso hace que por el miedo pierdas el hoy y el ahora. Esto es algo muy interesante porque generalmente se han hecho estudios en donde se ha comprobado, obviamente, la capacidad mental, pero también qué tanto tiempo nos dedicamos a razonar, a pensar y qué tanto tiempo llega a ese vuelo libre de ideas que nos hace perder el hoy y el ahora, precisamente provocado por estos dos sentimientos. ¿Cuántas veces no han estado con alguien y están platicando? Y dentro de la plática alguien escucha una palabra y de repente, Ya me como si le fui. estuvieran hablando. Oye, Marco, ¿qué opinas? Y tú, perdón? ¿Qué pasó? Estamos hablando y me pueden repetir todo porque me perdí. Esto es lo que se conoce como un vuelo libre de ideas, que generalmente son pensamientos que no son solicitados y que este tipo de pensamientos son los que te atormentan, son los que te hacen recordar lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que hiciste mal, O preocuparte de lo que va a pasar. o te preocupas de lo que puede venir. Y estas dos cosas nos llevan a no disfrutarnos, a no conocernos, a no entendernos quiénes somos, a no vivir cada minuto, a no agradecer lo que soy hoy y lo que tengo hoy, sino a estar viviendo en el pasado y estar preocupándome del futuro. Hay cosas que en el pasado pudieron ser buenas. Esas son las que se acumulan como pensamientos buenos, pero deben de ser lo que me genera la energía de seguir. Ojo, hay cosas que son buenas, pero que algunas veces me ato tanto a ellas que quiero siempre estar viviendo en el pasado, en lo que fui, en lo que tuve, en lo que hice y que hoy sufro porque no lo puedo volver a hacer. Entonces, vuelvo a estar en la parte del ego. Yo quería, yo hacer esto que siempre hice, ¿no? Yo quería, y vuelvo a empezar, yo quisiera hacer lo que antes hacía. Yo quisiera que el futuro fuera tal. Yo quisiera que se acabara la pandemia y regresáramos a la vida de antes. La Y, y normalidad. está todo alrededor del yo, ¿no? Porque a, porque a mí me gusta eso, porque yo ahí me sentía bien. Y inclusive ahí, de repente, hasta se nos olvida qué tan bien y qué tan mal nos sentíamos. Simplemente creemos que todo lo que vivimos antes era maravilloso, ¿no? Efectivamente. Acuérdense que la palabra ego tiene una raíz griega que quiere decir o significa yo. Entonces, cada vez que decimos que mi ego o que alguien tiene el ego muy grande, es que única y exclusivamente Piensa en piensa en él, actúa en él, en base a él, beneficiándose únicamente él. Pero no solo la gente que decimos, es que es bien egoísta, nunca da, nunca hace. No solamente ellos, ¿eh? Ojo, volvemos a repetir. Si tú criticas, eres egoísta, ¿no? Porque ¿qué derecho tengo yo de criticar al otro? A lo mejor lo que conozco del otro es una pequeña, muy, muy pequeña parte de la vida del otro. Y que generalmente así es, porque ¿quién de ustedes se conoce al 100%? ¿O quién de ustedes conoce al otro al 100%? Claro, Por ejemplo, Marco y yo tenemos muchísimo tiempo de conocernos, pero aún así hay cosas que no conozco de él. Por lo tanto, yo no podría criticarlo porque no tengo el derecho de. ¿Quién soy yo? Yo no sé qué está dentro de su cabecita, de su corazón, de su espíritu, de su alma. ¿Quién soy yo? Entonces, cuando juzgamos inclusive a los que creemos que son muy malos, también estamos cayendo en el ego, porque yo creo que tengo el derecho yo de juzgarte a ti porque eres malo. ¿Y quién me dijo que es malo? así es. La sociedad, las leyes,
Mm, Esto básicamente nos hace entender algo muy interesante. El ego, cuando yo critico o cuando pongo la vista en otra persona que no sea para ayudar o para experimentar un sentimiento positivo como es el amor, quiere decir entonces que cuando yo estoy criticando, eso es algo que yo tengo que trabajar. Hay un dicho muy clásico, si te choca, te te checa. checa. Ujú. Pero muchas veces dice, es que yo No no soy soy así. así, yo no soy así. ¿Por qué me dices que me checa si no es cierto? Yo nunca he sido así. Mira, él hace esto, esto, esto y esto, y yo nunca lo haría. ¿Y qué es lo que sucede entonces en ese ¿En aspecto? dónde está lo de me checas? Ujú. Simple y sencillamente es algo que tenemos que aprender y tenemos que trabajar para no caer en ese aspecto, el cual ya estamos cayendo. Y que por eso no nos damos cuenta, porque muchas veces es inconsciente. Entonces, cuando nosotros estamos criticando, mejor hay que pensar que tengo que aprender de esa persona o que tengo que aprender y que por lo tanto tenga que enseñarle. ¿O qué tengo que yo visualizar? Porque es bien difícil encontrar que en dónde tenemos el ego bien alto, ¿eh? Muy difícil. No es tan fácil, porque para nosotros caminamos todos los días así. Y hemos aprendido a caminar así. Entonces, cuando me dices, si te choca, te checa, digo, no, yo no soy así, ¿no? Por ejemplo, si yo critico a una mujer que es medio de la vida alegre, ¿no? Yo digo, oye, no, espérate, yo no soy así. ¿Por qué me dices eso? ¿No? ¿Qué es lo que tendría que aprender de eso? Uno, a respetar al otro. Dos, es que a lo mejor, resulta que yo soy bien celosa. Y entonces creo que las personas que son así me pueden quitar lo que es mío. ¿Sí se va entendiendo? O sea, no es que yo sea igual que la persona, sino hay que escarbarle. ¿En dónde está lo que me está checando? O a lo mejor es en esa parte en que yo soy celosa, en que yo no aceptaría una vida así, en que no acepto a los demás, ¿sí? O sea, hay que ver en dónde está lo que me checa. Y también entender en el mismo ejemplo qué parte es la que realmente no acepto. Ujú. Porque normalmente, bueno, ya dijo los ejemplos, pero hay mujeres que sin embargo están reprimidas y que tuvieron que aceptar una relación porque la sociedad lo dicta. Y probablemente era una mujer que no quería casarse, era una mujer que quería seguir experimentando su libertad. Y entonces obviamente cuando ve a alguien que es libre de hacer y decidir con quién está, en el Me momento que enoja. ella lo decida, pues obviamente es algo que no le checa, pero es Sí. algo que tiene que trabajar. Es algo en lo que también la gente puede estar reprimida. Y como esos ejemplos, obviamente hay muchos. Por eso es importante entender que todo aquello que nos provoca caer en el estado de víctima, de sufrir, de preocuparnos, de sentirnos mal, de sentir odio, de sentir angustias, y todo eso negativo provoca que nosotros estemos cayendo en el ego. Por otra parte, todo aquello que me aleja de ser feliz, de estar en un estado de tranquilidad, en un estado de conciencia, de paz, obviamente es parte del ego a través de las emociones que vivimos nosotros. Y que por lo tanto tenemos, como dijimos al principio, tenemos que reconocer. Y entonces ya es decisión de nosotros si lo experimentamos, nos quedamos a vivir en ese plano o lo adoptamos, lo entendemos, lo comprendemos, lo soltamos y continuamos siendo quienes realmente somos. Y quienes realmente somos nos debe de llevar a ser felices, a estar en un estado de paz y a estar en un estado de armonía y de empatía con todos, ¿no?
Entonces, trabajar en eliminar el ego no es me quito una parte de mí, sino entiendo que esa parte no es mía. Eso no es necesariamente lo que soy. Eso es una limitante. Si yo empiezo a entender que no me pertenecen las cosas ni las gentes, porque sería volver a lo que decía hace rato, esto es mío, y esto es mío, y todo es mío, ¿no? Cuando yo empiezo a entender que nadie es mío, entonces empiezo a sentir una sensación de libertad, Exactamente. porque no es que sea mío, es que decido compartir este tiempo con quien quiera, aún con la libertad de que el otro quiera o no quiera estar. Decido que no necesito tantas cosas para ser feliz, ¿no? Así es. ¿Cuántas de esas cosas que tenemos las hemos adquirido simple y sencillamente por llenar un espacio de vacío? Y no me refiero al hecho de que tengo un espacio en el closet y me puedo Lo voy a comprar llenar. otro saco, otra camisa, no. O en esa esquina me hace falta un mueble, es que está muy vacío. Quiero No, comprarme una camisa o una corbata roja porque con esa me veo bien. no, simplemente es para llenar esos vacíos que tenemos dentro. Esos vacíos que de alguna manera queremos siempre estar buscando afuera, culpables, queremos estar buscando afuera Que lo llene. quien lo llene, pero nunca volteamos. No recuerdo bien el nombre. Sin embargo, hay alguien que decía, hacía una analogía, cuando tú señalas con un dedo, hay tres que te señalan. A ti. Entonces, ahí es a donde tenemos que buscar precisamente dónde están esos espacios en nosotros, esos huecos, ese vacío que llegamos a sentir. Por lo tanto, pues cuando estás bien y te sientes bien, pues puedes dar de ti lo mejor. Y eso es muy, muy benéfico porque se nota y eso se los das a los demás. No es desde la carencia ni desde el dolor, porque bueno, vaya, Te habemos doy, unos, te doy todo lo mejor que tengo. ¿Y tú cómo me respondes? ¿y cómo me No, pagas? no es desde ahí. Ni desde el miedo, ni desde el rencor, nada negativo, absolutamente nada. Recuerden que todo empieza desde uno mismo, empieza desde ti. Y que por lo tanto, si empieza desde ti, es por lo que tienes dentro. En un curso yo comentaba, cuando tú te llenas completito, cuando tú te llenas de amor, cuando entiendes quién eres, cuando dejas de solo ser a través de las etiquetas, pero cuando llegas realmente más a ti, empiezas a amarte mucho. Y es entonces cuando, amándote mucho, puedes llenar como la cubetita de, aquí me amo, me amo, me amo, me amo tanto, llego a amarme tanto que el amor se desborda. En ese momento dije, y entonces te sobra, y Marco dijo, ¿te sobra? No, lo explico mejor, creo ahorita, se desborda. Empiezas a sentir amor por la demás gente. Desde este punto, desde sentirte bien contigo mismo. Cuando llenas todos tus huequitos, no necesitas que alguien venga a llenarte los huequitos. No necesitas que algo venga a llenarte los huequitos. Eres ya. Y cuando logras eso, es maravilloso sentirte bien, porque con o sin cosas, eres. Con Así o es. sin casa, eres. Con o sin coche, eres. Con o sin títulos, eres. Y con o sin gente a tu lado, sigues siendo. Y sigues amando cada vez con más y más energía positiva. Sigues dando lo mejor de ti. Y normalmente hay una ley universal que dice, lo que tú das, se regresa a ti Multiplicado. multiplicado, 7 veces 7. Entonces, imagínense, si ustedes dan amor verdadero,
sin apego, sin egoísmo, desde eliminando la carencia, Ujú. entonces lo que va a regresar a ti es amor verdadero, 7 veces 7. Si tú das alegría, ¿qué va a regresar a ti? La misma. Si tú das felicidad desde el corazón, ¿qué va a regresar a ti? Si tú das dudas, pues lo que regresan son dudas más grandes, ¿no? Decía, decía una buena amiga, la gente duda y entonces cuando duda empieza a buscar y quien busca, encuentra, ¿no? Entonces cuando la gente duda de las otras personas y eso, lo que busca encuentra multiplicado, ¿sí? Multiplicado porque entonces no solo va a tener dudas, sino que ahora va a tener confirmaciones de la duda y ahora va a tener dudas más grandes, Más ¿no? grandes, claro. Entonces, ojo, no se peguen, quítense los egos, no son tan importantes, solo son. Y recuerden que a pesar de que obviamente somos seres individuales e irrepetibles, estamos conectados por medio de la energía. Y si yo quiero conectar con alguien, ¿por qué conectar a través del odio? ¿Por qué conectar a través de ser víctima o de victimizarse o de ser el victimario? ¿Por qué no mejor unirse a través de un Mucha luz. campo de mucha luz, de mucho entendimiento, de felicidad y sobre todo movernos en ese espacio, en esa bioenergía del amor para poder entendernos mejor? Pues muchas gracias. Este es el capítulo 1. Nos quedan 3 más. Vamos a ir entendiendo, comprendiendo, eliminando y reaprendiendo. ¿Les parece? ¿Nos parece? Pues muchas gracias. Si tienen comentarios, por favor los pueden poner. Los leeremos con mucho gusto y también contestaremos. Así es. Nos vemos la Gracias. próxima. Muchísimas gracias.